Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. La soberanía no se regala ni se negocia, se defiende con determinación y amor. Aquí está, esta es la imagen del día. El obispo de Panamá, José Domingo Ulloa, que en su homilía de hoy en la catedral pronunció un discurso nacionalista que le pide asumir a todos los panameños ante las pretensiones de Donald Trump, cuyo secretario de Estado hizo su primera visita como tal hoy para reclamar el Canal de Panamá. El presidente Mulino dijo que el diálogo fue cordial, pero los panameños están protestando en las calles y dispuestos a dar la pelea. De esta historia hablaremos hoy. Sienten que es la suya. Esta noche en Noticias 1, Canadá responde con aranceles a la guerra comercial planteada por Trump y le reclama a Estados Unidos por los muertos que ha puesto peleando a su lado para que ahora lo traten como enemigo. El martes, el Tribunal de Bogotá decide si conversaciones de Uribe con el abogado Diego Cadena harán parte de su juicio por soborno a testigos y comenzaría la carrera contra la prescripción. La curul, que dejó David Luna para hacer campaña presidencial, será ocupada por Temístocles Ortega, que hizo parte de los comités de campaña de Gustavo Petro. Justicia y Paz de Barranquilla regañó a la Fiscalía por su falta de rigor para investigar los crímenes de Salvatore Mancuso y los demás paramilitares. Y en Top Secret, la otra prescripción de Álvaro Uribe. El oftalmólogo le prescribió gafas tras una operación, el malparqueado de Cristo y más en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Canadá y México anunciaron hoy su respuesta a la guerra comercial que Donald Trump les declaró en la tarde de ayer. La presidenta mexicana rechazó y respondió los insultos en su gobierno y el primer ministro de Canadá respondió con medidas recíprocas. Camilo Galán. María Fernanda, como Donald Trump solo habló de migración ilegal y fentanilo al formular sus cargos comerciales a estos dos países, los canadienses aún están pensando dónde están sus drogas y sus migrantes de la frontera, pero dispuestos a dar la pelea con apoyo europeo. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, le dijo al presidente Trump que su pueblo ha luchado y que miles de canadienses han muerto peleando las guerras de Estados Unidos y que por ello es ilógico que le impongan tasas arancelarias que ni siquiera se han dispuesto para los enemigos de ese país, pero aceptó la guerra comercial que Trump le declaró. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo y calificó de irresponsables y calumniosas las declaraciones de la Casa Blanca que sugieren una alianza entre el gobierno mexicano y las bandas criminales responsables del tráfico de fentanilo en la frontera. No deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal. Dijo que por el contrario son autoridades norteamericanas las que con prueba judicial han colaborado con los carteles. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder. Lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aseguró que espera una respuesta por parte de Estados Unidos hasta mañana, además de enviarle este mensaje a los mexicanos. Quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos. Canadá está sorprendida porque nunca recibió ningún reclamo por migrantes ilegales o tráfico de fentanilo en su frontera, pues Trump motivó al mismo tiempo las sanciones para Canadá y México sin especificar ningún otro reclamo a su vecino del norte. Esta es una elección que sí perjudicará a los canadienses, pero más allá de eso tendrá consecuencias reales para ustedes, el pueblo estadounidense. Él sí anunció de una vez su plan de choque, aranceles del 25% que cobijarán a todo el comercio binacional, dándole un plazo de 3 semanas de ajuste a las cadenas de producción de Canadá. Esto incluirá aranceles inmediatos sobre bienes por valor de 30.000 millones a partir del martes, seguido de otros aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 125.000 millones dentro de 21 días para permitir que las empresas y cadenas de suministro canadienses busquen alternativas. Con la decisión de Trump, queda roto el acuerdo NAFTA en el que las cadenas productivas
productivas de los tres países se integraron, de manera que en la actualidad, por ejemplo, la fabricación de carros involucran piezas y procesos de manufactura en los tres países, con lo cual hipotéticamente para estos se prevé un aumento del 50% en su valor. Los chinos llegaron a Panamá en 1850, solo meses después que los norteamericanos arribaran allí para construir el ferrocarril de Panamá, que los trajo desde Hong Kong a nuestro país, entonces la Nueva Granada, en el primer velero transpacífico al puerto de Balboa como esclavos culís de la Guerra del Opio. Pero los trumpistas se sorprendieron al ver que cada centro comercial de Panamá y Colón en el Atlántico y el Pacífico estuvieron esta semana celebrando el Año Nuevo Chino. Tras la visita de Rubio a Mulino, quedó claro que el objetivo de Trump no es Panamá, sino Li Ka-shing, el hombre más rico de Asia, número 38 en la lista global de Forbes y controlante de Seca Hutchison Holdings Limited, que en 1997 opera por concesión los puertos de Cristóbal y Balboa, en los extremos Pacífico y Atlántico del canal. Rubio básicamente le pidió a Panamá desadjudicar la concesión que renovó en 2021. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró esta semana que empresas chinas controlan el Canal de Panamá. En la prueba de veracidad a sus afirmaciones, resulta ser cierto que, aunque el canal sigue siendo operado por la Autoridad Marítima de Panamá, es decir, por el gobierno, los puertos de entrada y salida están concesionados a una empresa china. Si el gobierno de Panamá en un conflicto les dice que cierren el canal de Panamá, tendrán que hacerlo. Y de hecho, no tengo ninguna duda de que tienen un plan de contingencia para hacerlo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que no está en discusión la soberanía del canal, pero que sí conversó sobre el apoyo que su país prestará para la llegada de panameños deportados de Estados Unidos y que esa operación debe ser pagada solo por el gobierno Trump. La soberanía de Panamá no está en cuestión. No cabe duda que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo. El presidente agregó que de todos modos esperará mejor la información que al respecto le suministren las autoridades panameñas. Tales dos puertos pertenecientes a una misma empresa son auditados por las autoridades correspondientes de la República de Panamá y que, como corresponde, tenemos que esperar a que ese audito termine para sacar nuestras propias conclusiones legales. La Contraloría panameña inició hace 2 semanas una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la compañía china Hutchison Ports Holding, que opera los puertos de Balboa en la entrada por el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, que son adyacentes al Canal de Panamá. Hoy hemos venido a notificar a la MP sobre el inicio de la auditoría a Panama Ports Company. Según Panamá, China no tiene injerencia en la operación del canal. Así también lo señaló esta semana la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. En las calles siguen las protestas de los panameños por las pretensiones del gobierno de Donald Trump. Ahí le vamos a quemar su bandera. El obispo de la Arquidiócesis de Panamá dijo a su feligresía hoy que ante las amenazas externas, el pueblo debía unirse para defender la soberanía de su país. La soberanía no se regala ni se negocia, se defiende con determinación y amor por nuestra patria. El gobierno panameño también aclaró que el memorando de entendimiento de 2017 sobre la ruta de la seda con el gobierno chino no será renovado. La alcaldía de Cúcuta tuvo que reajustar sus presupuestos para financiar la atención a los desplazados del Catatumbo que están llegando a la ciudad. A la expectativa de los giros del gobierno nacional, dicen que esperan que la atención de la crisis no termine afectando sus programas de gobierno. La alcaldía de Cúcuta tuvo que reorganizar sus finanzas para poder atender la crisis humanitaria del Catatumbo, recortando su presupuesto regular en 6.000 millones de pesos. En el más reciente proyecto presentado al Consejo para buscar recursos, los sectores más impactados son comercio, industria y turismo, con una reducción total de 900 millones de pesos, y tecnologías de la información y las comunicaciones con 800 millones de pesos. Todas las secretarías, de a poquito todas se les fue de una manera organizadas. De los más de 24.000 desplazados, 2.000 se ubicaron en hoteles, pero ante el aumento de los costos se dispuso este domingo su traslado a albergues. ¿A usted le han dado una cifra de, mira, el gobierno le va a ayudar con este monto? No, aún no, y están me imagino que deben estar en el proceso de perfeccionamiento, pero no crea, esa es un poco como la preocupación que tenemos. Todos los alcaldes damos lo mejor para que no se vea afectada la población del Catatumbo, pero también
la idea es no afectar el funcionamiento de la administración municipal. El concejal del Centro Democrático, Álvaro Raad, explica que la ciudad ya desbordó su capacidad y cuestionó la efectividad de los decretos expedidos por el gobierno en el marco de la conmoción interior. Es que las respuestas del gobierno nacional no han sido eficientes ni eficaces con esta crisis que nosotros estamos atravesando. Acevedo reconoce la buena intención de la respuesta del gobierno central, pero le parece inútil ahora la reducción de impuestos a los hoteleros contenidas en los decretos de la conmoción interior. Pero ese pago se hace en octubre, entonces, o en agosto. De aquí a agosto, pues los hoteles no van a fiar o no van a hospedar a la gente gratis. El decano de la Facultad de Economía del Externado piensa que también hay que revisar el decreto de la expropiación. Pues el mismo decreto congela toda posibilidad para que las oficinas de registros públicos de la región puedan tomar decisiones y avanzar en cualquier mecanismo de materialización de relaciones comerciales. El alcalde afirma que su ciudad sigue en alerta y pendiente, además de la posible llegada de migrantes provenientes de Estados Unidos, colombianos y venezolanos. Los 166 firmantes de paz desplazados del Catatumbo son especialmente vulnerables. Las bandas que allí se enfrentan por la coca y las rutas de la migración ilegal saben que ellos saben de combate y los presionan para el reclutamiento. La Corte Constitucional pidió protección especial para ellos. A raíz de la ola de violencia que desde el 15 de enero atraviesa Catatumbo, la Defensoría del Pueblo registró que 6 firmantes de paz han sido asesinados, 14 han sido víctimas de desaparición forzada y de los 52.807 habitantes que han abandonado la región, 166 son firmantes desplazados. Esto en un contexto en el que se reporta el desplazamiento masivo en un solo evento más grande desde que se tiene registro en la institucionalidad en el año 1997. Desde 2020, la Defensoría del Pueblo venía alertando que los firmantes de paz podrían ser víctimas de homicidio, amenazas y desplazamientos forzados en distintos municipios del Cesar y norte de Santander, precisamente por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. El ELN en esta zona acusó a los firmantes presentes en la zona de ser miembros activos o colaboradores fuera del Estado o del ELN, o del Frente 33 de las disidencias de las FARC, y con base en eso emprendió una persecución contra ellos. Esta ola de violencia para la Corte Constitucional es la prueba de que existen problemas para identificar, advertir y eliminar riesgos a los derechos de los excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación. La sala también busca nombrar los daños causados y darle un lugar en la memoria histórica e institucional al sufrimiento de cada una de las personas. A su vez, la Procuraduría destacó que aún es difícil hablar de un retorno al Catatumbo, pues los pobladores podrán ser víctimas de campos minados o reclutamiento forzado. El Catatumbo es una zona que históricamente ha estado con muchas minas. Estos grupos armados están justamente reclutando menores de edad y también personas mayores, justamente para fortalecer sus capacidades en el territorio. La Procuraduría además vigila la entrega de las ayudas humanitarias, luego de detectar que bomberos de Ocaña estaban almacenando las ayudas en vez de repartirlas en los 8 albergues. En 2 días, el Tribunal Superior de Bogotá anunciará su decisión sobre la inclusión en el expediente por sobornos a testigos del caso Uribe, de las conversaciones del expresidente con el abogado Diego Cadena. Pero no es claro si el juicio podrá reiniciar y terminar antes de la fecha de prescripción. Es decir, que el 6 de febrero estaríamos iniciando el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. El próximo martes 4 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer si acoge o no la apelación de Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, y del procurador Vladimir Cuadros, para que no se tengan como pruebas las interceptaciones de la Corte Suprema a las conversaciones entre el ex senador y el abogado Diego Cadena. Pues estamos muy atentos a esa decisión y a darle entonces legitimidad al proceso, advirtiendo si existen nuevas dilaciones por parte de la defensa. Si no hay sentencia antes, el caso prescribirá el 8 de octubre de 2025, con lo cual el juicio por fraude procesal y soborno terminaría y las conductas investigadas de Álvaro Uribe quedarían impunes. Para el propio Uribe Vélez sería penoso que la terminación de un proceso no sea con base en una decisión final, sino en un evento netamente procesal. Nuestra mayor preocupación es que podamos avanzar, como creo que es justo para también, no solo las víctimas, sino el propio acusado y procesado, y también para la sociedad colombiana, que ya es hora de que conozca el desenlace de estas circunstancias.
Por su parte, la defensa de Uribe Vélez ha intentado dar un parte de tranquilidad, señalando que la prescripción aún no se haría. El término de prescripción de este proceso sería para el año 2030, porque el término de prescripción son 12 años de la época de los hechos y los hechos se retrotraen en su mayoría a febrero del 2018. Pero el término de prescripción que analizan Del Río y otros no tiene que ver con la comisión del presunto delito, sino con la fecha de la imputación a Álvaro Uribe. En este caso sería la diligencia de indagatoria que se dio en el año 2019. Y se cuentan a partir de ahí la mitad de la pena establecida en la ley, que para los dos delitos sería de 6 años, es decir, en octubre del 2025. Por esto, para las víctimas es esencial que no haya más demoras. El tiempo es un bien precioso, puesto que estamos ante una eventual prescripción a lo largo de este año. A partir del 6 de febrero están programados 20 días de audiencias en los que se escucharán a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez, víctimas reconocidas en este caso. Aunque Cambio Radical se ha declarado en oposición, la curul que dejó libre a David Luna para hacer su campaña será ocupada por el único miembro de ese partido que apoyó la candidatura de Gustavo Petro. La verdad es que esto no estaba en los pronósticos. El nombre de Temístocles Ortega generó resistencia en el mundo político y al interior del partido Cambio Radical de oposición al gobierno Petro por la cercanía de Ortega con Petro y a quien le corresponde ocupar la curul de David Luna, que renunció al Senado esta semana. Yo apoyé al presidente Petro desde la campaña de 2018 en la segunda vuelta y en esta, en sus dos vueltas, y además hice parte de un comité de la campaña. De manera que actuaré según mis propias convicciones. Cambio Radical confirmó que Temístocles Ortega le corresponde ocupar la curul que deja Luna, pero extrañamente empezó a sonar el nombre del barranquillero César Urduy del Clan Char, que tuvo que renunciar al Consejo Electoral en medio de un escándalo por acoso sexual a la congresista Ingrid Aguirre. Pero en la lista de elegidos de Cambio Radical, antes que el renunciado consejero electoral, está el nombre del exconcejal de Bogotá, Jeffer Vega. Acompáñennos. Vega advirtió que según su partido ya no pertenecía a la colectividad. Sin embargo, él sostiene que se reintegró el año pasado a petición de Vargas Lleras. Tras seguir los pasos indicados, el sistema me informó que el proceso había sido exitoso. Sin embargo, al revisar mi correo electrónico, no recibí el mensaje de confirmación en ninguna de las bandejas indicadas. Temístocles Ortega sí aceptó la curul y la Corte Suprema 2 días después lo acusó formalmente por un proceso que lleva 10 años cuando fue gobernador del Cauca. Coincidió la renuncia de David Luna con una audiencia que estaba programada para el 30 de enero pasado. A diferencia de otros anuncios de la Corte Suprema, el de Ortega incluyó el documento completo de acusación, indagatoria y audio de la audiencia, que en otros casos la misma sala ha considerado reservados y se los ha negado a la prensa. Estaba en juego una curul que decía que iba a ser ocupada por uno o por otro, los de la lista, son especulaciones, y eso pues presentó cierta curiosidad. El anuncio de la Corte Suprema incluyó la fotografía del magistrado Jorge Caldas, ex procurador en el caso Pretelt, y también el procurador Vladimir Cuadro, que ha ejercido el Ministerio Público en el caso Uribe por manipulación de testigos. Primer presidente de Colombia acusado. Temístocles Ortega reveló que a pesar de las coincidencias, mañana tomará posesión de su curul ante el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, a la que le correspondió la decisión final sobre la libertad de Salvatore Mancuso, no pudo ordenar su detención, porque de la Fiscalía solo recibió reclamaciones abstractas de muertos sin nombre y así lo dejó como constancia. La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla le hizo un llamado de atención a la Fiscalía para que aporte información objetiva que permita interrogar a los paramilitares sobre sus crímenes del pasado. No es posible que personas como el carnicero del pueblo o personas que fallecieron en lugares como hoteles, en supermercados, etcétera, no hayan dejado otra huella diferente a la versión de los postulados. Pero para poder establecer esto hay que ir a la zona. El magistrado le indicó a la Fiscalía que si mantiene al margen a la comunidad, las víctimas seguirán esperando el regreso de sus parientes por la falta de actividad del ente acusador en los lugares que fueron controlados por los paramilitares. Es posible que escuchando a estas personas y que estas personas escuchen los relatos de los postulados, se puedan obtener mayores insumos de cara a identificación de personas
o a la ubicación de cuerpos. Con este pronunciamiento, el magistrado se abstuvo a asegurar a 19 integrantes del bloque Córdoba, el Frente Mojana y la Casa Castaño, porque en el expediente la mayoría de las víctimas son NN. Los casos que fueron comunicados aquí se concentraron principalmente en las confesiones que hicieron los postulados. Pero no se fue más allá, no se analizó más allá, no se buscó, no se cruzó información. Entre los mencionados en este caso estaba el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien por ser gestor de paz tiene una licencia judicial que el magistrado cuestiona. La sala se estará a lo resuelto por la sala homóloga del Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 9 de mayo del año 2024, cuando sustituyó 57 medidas de aseguramiento que pesaban en contra del procesado. Pérez además explicó que en algunos casos de NN los exparamilitares ya han sido judicializados en otros procesos, por lo que ante la incertidumbre declinó todos los casos imputados con víctimas no identificadas. Las empresas de energía eléctrica, a través de su gremio, aseguran que por cuenta de la falta de giros del gobierno para pagar los subsidios a la factura, se están enfrentando a una crisis que podría implicar la quiebra de los afiliados de uno en uno, como sucedió con las EPS en el sistema de salud. Las deudas del gobierno con las empresas de energía superan los 2,7 billones de pesos por los subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, los cuales no se han reembolsado desde abril del año pasado. La Contraloría advirtió que estos atrasos podrían generar un aumento en las facturas. La misma narrativa de que vamos a tener un apagón financiero. Según las empresas generadoras de energía, son más de 35 millones de usuarios quienes reciben estos subsidios y verían un aumento en el precio del recibo de la luz. Es casi el 70-75% del total de la población nacional la que recibe subsidios. En ese caso, pues obviamente estamos hablando que los usuarios de estrato 1, 2 y 3 pueden estar teniendo incrementos en su factura hasta de un 150%. Los gremios del sector advierten que aunque el Ministerio de Hacienda giró 200.000 millones de pesos en enero, la deuda sigue aumentando. Y si las empresas dicen que sufrirán un apagón financiero, podrían terminar intervenidas por la Superintendencia de Servicios. Entonces estaríamos hablando algo similar a lo que pasa en salud, que una se cae, entonces la intervienen, la otra se cae, la intervienen y así sucesivamente, y el Estado tampoco tiene la capacidad en el día a día completa para poder tener recursos suficientes y atender a todos los usuarios del país. En las últimas horas se conoció esta carta que envió EPM al Ministerio de Minas en la que advierten una posible interrupción del servicio. En octubre pasado, en entrevista con Noticias 1, el ministro de Minas, Andrés Camacho, se refirió a esta crisis. Esto demuestra que las empresas pues realmente están dependiendo de estos giros del gobierno nacional, de los subsidios, y esto nos lleva a una reflexión de cómo transformamos el mecanismo de subsidios. Lo que según los gremios demuestra el desconocimiento del gobierno, ya que los subsidios llegan a los usuarios con las rebajas en las tarifas de energía. Entonces aquí no es que nosotros estemos haciendo un favor ni que no tengamos la caja para hacerlo, es que no es responsabilidad mía entregar el subsidio. Los descuentos por cuenta del subsidio de energía que reciben los usuarios de estrato 1 es del 60%, estrato 2 50% y el 3 15%. Estados Unidos no es ni de lejos el mayor receptor de refugiados, según las cifras de Naciones Unidas, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la Agencia de Refugiados del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los mayores receptores de refugiados en el año al 30 de enero pasado fueron Irán, con 3.7 millones, Turquía, con 3.1 millones, Alemania, con 2.6 millones, Uganda, con 1.6, mientras que Estados Unidos ocupó el puesto 20 con 435,000. Esto indica que el problema no es de exceso de asilados, sino de falta de solidaridad. Esto es lo que indican los indicadores. Un cobro extraordinario en la factura de servicios públicos debe estar justificado en la factura o explicado en el consumo, y si no, es sujeto de reclamación. Les explicamos cómo hacerlo. Si usted siente que está pagando de más en las tarifas de servicios públicos, es decir, que su consumo no concuerda con el cobro, puede solicitar a la empresa que suministra el servicio una revisión detallada de la facturación. Los consumidores cuentan máximo con 5 meses después del suceso para presentar la reclamación. Cuando esto sucede, usted tendrá derecho a interponer un derecho de petición ante la entidad con el fin de que la entidad pueda escoger dos caminos. 1, se reitere en su decisión frente al cobro del servicio, o 2, cambie el valor. ¿Qué debe tener en cuenta para hacer esta solicitud? Este derecho de petición deberá estar acompañado junto con los últimos 6 recibos de servicio público si es un servicio mensual, o de los últimos 3 recibos si es un servicio bimensual.
Esto es importante para que hagan precisamente como esa revisión de los periodos facturados. La empresa de servicios públicos tendrá 15 días hábiles para responder a su petición, la cual puede enviar a través de los correos de la empresa. Si la respuesta es negativa y no lo deja satisfecho, puede interponer un recurso de reposición aportando más pruebas en un plazo de 5 días hábiles. Los militares que durante el conflicto desaparecieron en acciones de guerra no estaban siendo considerados víctimas en la JEP, que ahora resolvió hacer un llamado para que pueda conocerse el paradero de 546 uniformados. Nuestros militares tienen que ser encontrados y integrados dignamente a la familia. El sargento del ejército José Vicente Rojas fue secuestrado y desaparecido en un retén por el 5º y 34 Frente de las FARC el 2 de noviembre de 1992 entre Carepa y Mutatá, Antioquia. La FARC detuvo a José Vicente a las 5 de la mañana, hora Gaviria, pero eran las 4. José Vicente es orgánico del batallón Voltígeros, tenía 10 años de servicio. La Jurisdicción Especial para la Paz pidió investigar el paradero de 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos durante el conflicto armado. Ayudar a las familias de estos miembros de fuerza pública que están justamente sin saberse su paradero. Para tal efecto, el Alto Tribunal les ordenó a la Fiscalía General, a la SIJIN, a la DIJÍN, al CTI, a la Unidad de Búsqueda y a Medicina Legal que entreguen información sobre estas víctimas. Queremos saber ellos qué información tienen, cuál es el trabajo que han venido realizando hasta ahora. También estamos realizando un trabajo al interior de la JEP, esto en la medida en que estamos indagando a diferentes salas y secciones de la jurisdicción. Para los militares retirados, esta decisión de la JEP es acertada porque no hay cuentas claras de los uniformados desaparecidos. Nuestro subregistro dice que son más de 1.800 los que están desaparecidos. Lastimosamente, los procesos de búsqueda de nuestros militares y policías han sido prácticamente nulos. Olga Esperanza sostuvo que en la audiencia de la JEP realizada en 2022, donde citaron al antiguo secretariado de las FARC, no recibieron respuestas sobre el paradero de sus familiares. Todas fueron evasivas. Quizá yo diría que fue una burla. El Ministerio de Defensa tiene datos de 546 miembros de la Fuerza Pública desaparecidos, 384 del Ejército Nacional, 139 de la Policía Nacional, 13 de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional. Aún faltan años y desarrollo de la inteligencia artificial para que los robots industriales puedan programarse a sí mismos. Un colombiano hace parte de esta avanzada. La inteligencia artificial y softwares de programación han automatizado tareas que tradicionalmente le correspondían a los ingenieros. Sin embargo, el mantenimiento de robots y máquinas industriales sigue siendo un trabajo humano, pero un ingeniero colombiano está desarrollando un software que se encargaría de realizar esta labor y reducir costos de producción. Los software actualmente sofisticados que nos permitan utilizar algoritmos de optimización y algoritmos matemáticos para poder agilizar estos procesos, obtener resultados confiables. Este sistema de cómputo numérico usa las fórmulas matemáticas para que el software represente los movimientos y funciones que la maquinaria debería interpretar en cada acción, detectando de manera preventiva qué actos pueden representar un error o una falla y corregirlos antes del ensamblaje. Inicialmente es plantear un problema matemático, sacar unas variables, esas variables llevarlas a un proceso de optimización, utilizar herramientas computacionales y lo que nos permite es optimizar dimensiones. Además de perfeccionar los movimientos de la maquinaria industrial y robótica, también puede manejar simultáneamente la reducción del ruido, la mejora de la velocidad de los movimientos y disminuir el desgaste de las maquinarias usadas. La ciencia ya tiene evidencias estadísticas de que la obesidad, el alcohol y el cigarrillo estimulan la producción de células cancerígenas y que una vida saludable puede inhibirlas. Según un estudio de la revista británica del cáncer, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día y evitar el consumo de alcohol y tabaco pueden contribuir a la prevención de 10 tipos de cáncer. Esas conductas evitan los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de padecer esa enfermedad. El cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades, algunas de las cuales adoptando hábitos de vida saludables se pueden prevenir o utilizando los avances de la ciencia como la vacunación para prevenir algunos tumores malignos asociados a ciertas infecciones. Además de los factores de riesgos asociados con los malos hábitos, se recomienda revisar sus antecedentes familiares. Todos los seres humanos tenemos en nuestros cromosomas los genes que producen cáncer, los llamamos oncogenes, y también tenemos los antioncogenes que de cierta manera
neutralizan la acción del oncogen. Así que si nosotros tenemos una familia donde el cáncer es frecuente, pues tenemos que asumir que tenemos un oncogen bastante activo o un antioncogen que está bastante deprimido. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer estima que en 2050 los casos de esa enfermedad aumentarían 77%, lo que significa que 35 millones de personas en el mundo la padecerían. Las nuevas gafas de Uribe, la insistencia de un concejal censor de Medellín aprovechando la oscuridad nocturna en las calles de Manizales, el revolcón en Casa de Nariño y el mal parqueado del ministro Cristo en Top Secret, la vida secreta de los famosos. Andrés Felipe Rodríguez, conocido como el Guri, concejal de Medellín por Centro Democrático, le escribió a Noticias 1 para negar que él hubiera participado en la censura del graffiti "Las cuchas tienen razón en Medellín", afirmación que no hizo este noticiero. No obstante, hoy en sus redes sociales publicó las imágenes de su intento por borrar el que habían pintado estudiantes y activistas de Manizales con el mismo mensaje. Su labor de censura fue interrumpida por la Policía Nacional. Queríamos terminar el muro, pero acá llegaron varias personas a treparnos, llegó la policía también. Bueno, alcanzamos a medio organizar esto. Los estudiantes que llevaron a la policía esta misma mañana se dieron a la tarea de censurar el graffiti, que a esta hora ya debe estar renovado. María Paz Buitrago, edilesa de la localidad de Chapinero, en Bogotá, trinó el viernes un mensaje directo para el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, cuando sorprendió las camionetas de su escolta estacionadas frente al aviso de prohibido parquear en la puerta de la sede de su partido en marcha, y a las motocicletas acompañantes sobre el andén. Ministro Cristo, en Chapinero estamos comprometidos con la cultura ciudadana. Los malparqueados tienen que aprender que en Chapinero se respetan las vías y usted como ministro debería mostrar ejemplo, no bloqueando las calles con sus escoltas y camionetas al frente de su sede. El ministro respondió casi de inmediato y obediente a la edilesa, prometiéndole corregir la situación. En el departamento administrativo de la presidencia, DAPRE ha generado nervios en la Casa de Nariño porque su sucesor, Jorge Rojas, pidió la renuncia a todos los funcionarios ejecutivos. La orden afecta a los jefes de departamento y asesores del despacho del presidente, que juiciosamente la han entregado. De parte de Rojas, aún no se sabe quiénes se van y quiénes se quedan. Otra incertidumbre ronda el despacho de la ministra Gloria Inés Ramírez, quien fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Función Pública en reemplazo de César Manrique, investigado en el caso de la UNGRD. Por el momento, la ministra tendrá 2 carteras. En un post previo en la red Instagram, el ronero Abelardo de la Espriella había criticado las gafas del expresidente Álvaro Uribe. Hombre, no le pare bolas a las gafas oscuras, que no me gusta ponérmelas, pero como estoy operado de ambos ojos. A portas del reinicio de su juicio por soborno a testigos, Uribe estuvo en Barranquilla y visitó con su esposa la oficina de Lawyers Enterprise, en la que fue recibido por el influencer y quien le entregó unos anteojos de los que él promueve en sus redes. Por eso le traigo aquí con mis amigos de Praxis las gafas que son Ray-Ban para ustedes, porque esas que usted compró gato negro le dañan la vista. Desde entonces, el expresidente es modelo de las 2 marcas que promociona el influencer sin pagar las respectivas tarifas por publicidad. Estén pendientes, volveremos con más Confidencial de Ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.